Que la santa paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús esté morando en el corazón de mis hermanos. Mi nombre es Jaredi García Chávez, licenciada en Derecho por la UAPJO y licenciada en Gestión Territorial por la UNADM. En esta ocasión tocaremos el tema ¿por qué no celebramos el Día de Muertos? Para dar inicio a nuestra explicación, antes de tomar nuestros asientos, daré lectura a una parte de la carta del apóstol de nuestro Dios que dice así para la honra y la gloria del Señor. Quiero saludar muy especialmente a los jóvenes, valientes defensores de la fe y del amor de Dios. Desde la adolescencia se han preparado para razonar, analizar y estudiar, ilustrarse, porque nuestra fe no es ciega, no es oscura ni dogmática. Que sea para la honra y la gloria del Señor. Tomen sus asientos. En estos días observamos cómo las escuelas se preparan para actividades alusivas al festejo del Día de Muertos, bajo el falso argumento de ser actividades culturales, cuando realmente son actividades religiosas de la Iglesia Católica. Es por ello la importancia que la niñez aprenda a razonar, a analizar, a estudiar, a ilustrarse, porque nuestra fe no es oscura ni dogmática. Por tanto, el objetivo del tema es que los jóvenes y los niños aprendan a dar razón de su fe, para lo cual el tema se divide en tres partes. La primera parte consiste en una serie de datos históricos que demostrarán que el Día de Muertos es una festividad católica. La segunda parte consiste en demostrar con datos históricos el paso de México de ser una república confesional a ser una república laica. La tercera parte, basados en la doctrina apostólica, daremos las razones por las que no celebramos el Día de Muertos. Empezamos. Como antecedentes históricos, podemos decir que el 13 de mayo de 609, el Papa Bonifacio IV dedica el Panteón de Roma a la Virgen María. Posteriormente, siendo Papa Gregorio III, cambia la fecha de celebración al 1 de noviembre. Y en el año 837, la celebración del Día de Todos los Santos fue ordenada como observancia oficial en toda la Iglesia Católica por el Papa Gregorio VII. Hasta el día de hoy se sigue celebrando esta festividad de acuerdo al calendario católico. Entonces, ¿cómo llegó esta práctica religiosa a México? No olvidemos que la conquista española en México trajo a frailes a la Nueva España, con la encomienda de convertir a los nativos al catolicismo. Los historiadores refieren que el Santo Oficio tenía la encomienda de destruir a todo aquel que se opusiera a la religión católica. Históricamente existen evidencias acerca del catálogo de instrumentos utilizados en tortura para lograr que los nativos se convirtieran al cristianismo. Con esta encomienda, el fray Diego de Landa Calderón, la noche del 15 de julio de 1562, en las calles de Maní de Yucatán, encendió una hoguera donde objetos sagrados y 40 códices de la cultura maya fueron incinerados por el fuego, con la intención de exterminar la identidad religiosa de los nativos. En esta diapositiva podemos observar cómo precisamente es impuesta esta forma de religión a base de espada y de muerte. De esta manera, las culturas mesoamericanas que existían en México fueron aniquiladas, como ha quedado demostrado. Por lo tanto, es imposible hablar de una fusión cultural cuando las evidencias arqueológicas, como se puede observar en la imagen, nos dice que debajo de todas esas construcciones y templos católicos que podemos observar actualmente,
se encuentra sepultada una cultura, una civilización que poco a poco se ha ido descubriendo gracias a los trabajos arquitectónicos. Por lo tanto, podemos constatar que no existió tal fusión cultural, pues una fusión se da entre dos entes que existen y en este caso las culturas mesoamericanas fueron aniquiladas totalmente, como se ha podido demostrar. Granadino Garrido, profesor en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, señala lo siguiente. En la colonia, la Iglesia Católica fue la única religión permitida en la Nueva España, encargada de celebrar las festividades religiosas, incluido el Día de Todos los Santos o Día de Muertos. Durante este periodo, que fue de 300 años, en nuestro país no se le permitía a ninguna persona que practicara algún otro tipo de religión tener acceso a vivir en México. Y aquel que viviendo en México no practicara la religión católica, pues era entendible que terminaba siendo juzgado por la Santa Inquisición. Sin embargo, a pesar de que México había sido ya declarado independiente, la única religión que continuaba en nuestro país como oficial era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sin tolerancia a ninguna otra. Esto lo podemos constatar a través de la Constitución de Cádiz, la cual fue publicada en 1812, o el Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821, o bien la Constitución de 1824. E incluso existen proposiciones hechas al Congreso Constitucional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que datan de los años de 1825 y 1826, donde se aprobaban los siguientes artículos. La religión de la República Mexicana es la católica apostólica romana. La nación la protege por sus leyes y prohíbe el ejercicio de cualquier otro. La República Mexicana practicará todos los medios de comunicación necesarios para mantener y estrechar los lazos de unidad con el Romano Pontífice, a quien reconoce como cabeza de la Iglesia Universal. Todas estas aseveraciones dentro de la Constitución también se hallaban en las constituciones locales, como el caso de Jalisco, que en su artículo 7 establecía: la religión del Estado de Jalisco es la católica, apostólica, romana, sin tolerancia a alguna otra. El Estado fijará y costeará todos los gastos necesarios para la conservación del culto. Estos datos históricos nos ayudan a entender que siendo la República Mexicana un Estado confesional, era obligación de todos los mexicanos la celebración del Día de Todos Santos o el Día de Muertos. Es importante recalcar este punto, pues durante más de 354 años, nuestro país consideró esta festividad como una fiesta nacional, pero no debemos olvidar que México era un país confesional, es decir, que contaba con una religión oficial. ¿Y qué sucedía? Que constitucionalmente se le obligaba a participar en todo lo que consistía la celebración del Día de Muertos. Y cualquiera que se opusiera o no quisiera entrar a participar dentro de la festividad, pues era lógico que era llevado a la muerte. Por lo tanto, ¿qué hacían, verdad? Al no tener una opción para poder practicar otra religión, pues se sometían a lo que estaba impuesto tanto constitucionalmente como por esas sanciones que se aplicaban dentro de las comunidades. Y es así como se empieza a encaminar México hacia una república laica. Las leyes de reforma favorecieron que el 25 de septiembre de 1873 se adicionara a la Constitución de 1857 el artículo primero,
el cual señalaba: el Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. Y es así que en nuestro país, después de 33 años de la independencia de México, se habla por primera vez de un Estado laico, de una separación rotunda entre las funciones de la Iglesia con las funciones del Estado, comenzando así una república laica. Y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hubo cambios tan drásticos, porque lo que anteriormente era prohibido, ahora se permitía. Se hablaba de una educación laica en el artículo 3. Se hablaba de una libertad de creencias en el artículo 24 y se hablaba de una república laica en el artículo 40, lo cual permitía que en nuestro país comenzaran las personas a escoger la religión que más les agradaba. Entonces, ¿qué significa el término laico? Significa que cada persona elija la religión que más le agrade. Por ejemplo, a través de este mapa temático, podemos observar cómo diferentes creencias religiosas, entre ellas los adventistas, los cristianos, los evangélicos, los pentecosteses, los testigos de Jehová, y de acuerdo a la Secretaría de Asuntos Religiosos, en nuestro país existen más de 3,000 asociaciones religiosas registradas. Es decir, que la permisión que nos dieron a través de los artículos de la Constitución en el artículo 3, el artículo 24 y el artículo 40, ha permitido una pluralidad religiosa, una libertad de creencias, lo cual sigue yendo en aumento, pues cada persona puede ejercer la religión que más le agrade. Entonces, ¿qué otro significado podemos darle al laico? Que cada niño que acuda a la escuela aprenda ciencia, sin ser obligado a practicar algún tipo de festividad religiosa. Es decir, que la religión no se prohíbe, lo único que se pide es que sea fuera de la escuela. Cada niño, cada padre de familia hasta el día de hoy ha podido practicar la religión que más le agrade, sea la católica, sea la evangélica, pero dentro de la escuela se tiene que resguardar ese artículo 3 de la educación laica, porque la educación laica evita discriminación por motivos religiosos en la escuela. Es decir, que se centra en un espacio neutral donde los niños, independientemente de la creencia religiosa que ellos tengan, pueden convivir de manera armónica dentro de un salón de clases. Y eso ha quedado muy demostrado, pues hasta la fecha en las aulas no se cuestionan las ideas religiosas de los alumnos, de acuerdo al artículo 3 constitucional. Cada niño ingresa a la escuela con la libertad de que su creencia religiosa ha de ser respetada. Eso es lo que promueve la educación laica en nuestro país, esa permisión tanto de que creas, de que haya una pluralidad religiosa en el país, pero hay espacios neutrales donde esa pluralidad religiosa únicamente es respetada, pero no practicada dentro de las instituciones educativas. Como parte 3, veremos la doctrina apostólica. En esta ocasión tomaremos la carta apostólica del 11 de junio del 2023. ¿Por qué no celebramos el Día de Muertos? Porque el amor se muestra mientras estamos con vida. Todo lo que podamos hacer para mostrar nuestro aprecio a alguien, nuestro reconocimiento y amor, lo debemos de hacer mientras viva, para que se entere, para que lo disfrute, para que sea un aliciente en su vida diaria, para que se vaya tranquilo. Dentro de la doctrina apostólica estamos enseñados que todas las muestras de amor
deben de ser mientras estamos con vida. Quien cree que el Día de Muertos que se celebra en noviembre podrá suplir con ofrendas y comidas lo que nunca se ofreció a los seres en vida, están muy equivocados. Son costumbres impulsadas por criterios de carga de conciencia. Por ejemplo, puede ser que alguna persona golpeando a su mujer le quitó la vida y resulte que al llegar el Día de Muertos, ahora sí le quiera ofrecer todo aquello que no le ofreció en vida. Por lo tanto, ¿qué hace al celebrar el Día de Muertos? Pues trata de apaciguar su conciencia. Otra causa por la que no celebramos el Día de Muertos lo podemos hallar en Lucas 16:26, que dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. ¿Qué es lo que nos explica este texto? Si los muertos pudieran saber lo que ocurre después de su partida, seguramente se sentirían muy bien con esas ondas póstumas, pero no les es permitido saber qué ocurre en la tierra después de haber fallecido, no importando su vida, si hayan sido buenos o malos. Dentro de la doctrina apostólica podemos entender que no pueden venir a este mundo. Mi padre decía: ¿de qué sirven los bustos, las estatuas, ponerlas en el kiosco de plaza o de un jardín, cuando la persona ya no los puede ver, cuando esa persona ya no se le pudo haber reconocido en vida? Todas esas esculturas, esos homenajes, en realidad ya no son para la persona, son solo un pretexto para que los demás que los vean aplaudir, que los ven llorar, digan: mira cómo le amaban. Eso es solo fingimiento, vanagloria, autoalabanza, porque el homenajeado ya está muerto, ya no puede percibir lo que está sucediendo en el mundo de los vivos. Como siguiente punto, tomaremos un estudio de caso. Recientemente, en una escuela secundaria, acudió una madre de familia porque a su hija le dejaron la tarea de realizar una calavera literaria. Entonces la madre habló con el maestro pidiéndole que le cambiara la actividad en razón de que su creencia religiosa era distinta de la católica. Ante esta situación, el maestro le responde: buen día, en efecto, es una calaverita literaria, la cual está dentro de la currícula de español e historia. Precisamente, si lee el apunte de historia que se le dictó en clase, habla sobre la vida y la muerte y sobre tradiciones y costumbres. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde a su letra marca que la educación es laica, esta actividad está dentro de la interculturalidad y pedagogía, que nada tiene que ver con la religión. Simplemente es parte del aprendizaje cultural de los alumnos. Esta fue la respuesta que le ofrece el maestro a la madre de familia. De acuerdo a lo expuesto, pareciera muy congruente el argumento del maestro. Sin embargo, es una falacia. Es decir, que es un razonamiento no válido, incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Es decir, que es una mentira disfrazada de verdad. Vayamos al análisis. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra cultura tiene 3 definiciones. La primera es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. La segunda definición es un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimiento, grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social. Y la tercera definición, que fue la que me llamó la atención,
es que define a cultura como culto religioso. Es importante que lo analicemos para seguir en el desarrollo de nuestra plática. No olvidemos este punto. Define a la cultura como un culto religioso. También nos habla el profesor de otro término, intercultural, y el mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua nos señala que concierne a la relación entre culturas. Tomando en cuenta que la cultura es también definida como un culto religioso, podemos entender que lo intercultural concierne a la relación que existe entre cultos religiosos. Además, ¿qué es lo que promueve la interculturalidad? Es preciso que nosotros andemos un poquito en el punto para poder entender cómo se violenta precisamente la educación laica cuando se usan estas falacias. La interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Ahora bien, utilizando el término de cultura como culto religioso, vamos a volver a comprender este concepto de interculturalidad. Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversos cultos religiosos y a la posibilidad de generar expresiones de cultos religiosos compartidos a través del diálogo y del respeto mutuo. Si lo vemos desde un punto de vista doctrinal, realmente la doctrina de la luz del mundo podrá compartir expresiones de culto religioso con la Iglesia Católica, pues realmente sabemos que esto es imposible, porque no existe ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Ahora bien, desde esta óptica de los términos, de las definiciones que nos da el mismo diccionario, podemos entender claramente, podemos observar la falacia, el engaño, la mentira. Cuando señalan que la cultura promovida para la celebración del Día de Muertos no busca promover alguna religión. Sin embargo, podemos entender que ese término de cultura se desprende precisamente de un culto religioso, violentándose el derecho del alumno a tener una educación laica. Con base en estos razonamientos que hemos ya realizado con anterioridad desde lo histórico y lo que vivimos en nuestra actualidad, podemos afirmar categóricamente que la celebración del Día de Muertos es una festividad católica. Reconocemos que todas las personas en nuestro país tienen el libre derecho de escoger la religión que más les agrade. Puede ser católica, puede ser de la luz del mundo, testigos de Jehová, mormones. Sin embargo, estas prácticas religiosas deben de realizarse fuera de las instituciones educativas. Defendemos la educación laica en las escuelas públicas, porque éstas favorecen la protección al interés superior del niño. Es decir, que cuando un niño acude a la escuela, lo hace sabiendo que obtendrá conocimiento científico y que su creencia religiosa, sea la que sea, no le va a impedir tener acceso a las actividades dentro de la escuela. Por lo tanto, no puede ser obligado en ninguna manera a realizar o practicar una religión distinta a la que él haya escogido. Este punto es muy importante porque actualmente dentro de las escuelas se sigue una lucha precisamente por la defensa del Estado laico.
Debemos entender que es un proceso, pues históricamente en nuestro país más de 11 generaciones, por más de 340 años, únicamente las generaciones conocían una sola religión. Sin embargo, a partir de la separación de Estado e Iglesia, en nuestro país empezó a haber una pluralidad religiosa. Esa pluralidad permite que cada mexicano pueda escoger en un catálogo de religiones la que más le agrade, la que sea de su preferencia y la pueda practicar con toda libertad en su casa, en su templo. Esa libertad no ha sido coaccionada en ningún momento. Desde que se estableció el artículo 24 y el artículo tercero, además del artículo 40, nuestro país, nuestra constitución, ha defendido esa libertad religiosa. Es por ello que los niños y los jóvenes deben de concientizarse y dar a conocer con sus maestros las razones, los razonamientos, porque previo lo analizamos, porque previo lo estudiamos. No son ideas al aire, son datos históricos, son hechos verídicos que constan en nuestros libros de historia, que nos permiten identificar cómo estamos en ese proceso. Y sí, llegará el día en el que todo maestro podrá entender que todos los niños tienen el mismo derecho a creer en la religión que más les agrade. Y poco a poco, como ha sido en estos años, y lo hemos observado, poco a poco irá cambiando esa mentalidad inquisitoria, como la que existió durante más de 350 años en nuestro país. Esa es la verdad histórica, que nuestro México va yendo hacia una pluralidad religiosa. Anteriormente se sancionaba a los niños, excluyéndolos, expulsándolos de las escuelas, negándoles la educación académica, porque no compartían la religión mayoritaria. Pero ahora las escuelas han abierto sus puertas a todo tipo de niños con diferentes creencias religiosas. La educación es inclusiva porque la religión no es un impedimento para que el niño acceda a tener una educación académica. Entonces los niños y los jóvenes de la iglesia deben de conocer sus derechos para saberlos defender. Deben conocer lo que dice el artículo tercero constitucional, así también lo que dice el artículo 40. También por qué nosotros podemos escoger la religión que más nos agrade y practicarla, pero no en la escuela, porque la escuela es una zona neutral, donde únicamente se recibe ciencia, se recibe conocimiento académico. Espero que este tema sirva para cada uno de nosotros para seguir defendiendo el Estado laico, que a la vez es garantía y protección del interés superior de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Dios les pague por su atención. Me despido, que la santa paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús more en cada uno de sus corazones.